Y nos hemos desplazado a la sede de MES por Mallorca. Estamos con el candidato a la comunidad autónoma de Illes Balears. Bon día, vamos a saludarlo en catalán. Buen día, buen día. Don Luis Lluís Apeseguía, de origen navarro, ¿no? Sí, mi abuelo era navarro, mi abuela asturiana y por parte de padre, mis padres, abuelos maternos de Deià, de aquí de Mallorca. Muy bien. Pues gracias por atender el llamado a Baleares sin Fronteras. Iniciamos con sus tres ejes fundamentales: crisis climática, acceso a la vivienda y turismo masivo. ¿Con cuál empezamos? Empecemos sobre todo vamos a empezar la época de verano, ¿no? A comenzar. ¿Cuáles son las políticas de MES por Mallorca? ¿Qué plantea usted con el turismo masivo, que es uno de sus ejes, como repito, de campaña? Sí, nosotros somos muy claros en este sentido. Quizás somos el partido que hace las propuestas más claras. Nosotros apostamos por el decrecimiento turístico, es decir, que creemos que el turismo tiene que perder peso dentro del global de la economía de las Islas Baleares. En dos sentidos. Por una parte, desde el punto de vista del residente y de la economía de las Islas Baleares, porque necesitamos, a la par que decrecemos turísticamente, diversificar nuestra economía y propiciar el nacimiento o potenciar otros sectores económicos que no son también interesantes, porque si una cosa nos ha demostrado la crisis es que el monocultivo turístico es muy débil y que cualquier vaivén externo nos puede hacer peligrar nuestro modelo del bienestar. Y por otra parte también desde el punto de vista del propio sector turístico, es decir, una de las cosas que nos manifiestan los turistas es que cada vez la experiencia turística es peor, en parte debido a la sensación de masificación y de saturación y de la pérdida de autenticidad de la visita turística. Por lo tanto, nosotros proponemos decrecer turísticamente y decimos exactamente cómo lo haremos, porque otra cosa que ha sido un empeño de esta campaña por parte de MES per Mallorca es no solo hacer propuestas, sino también decir cómo las haremos y en el caso de que tengan un coste económico, cómo los costearemos, porque digamos que hacer promesas es muy fácil, pero uno tiene que ser riguroso y tiene que decir lo que podrá hacer y cómo lo hará. En ese sentido, nosotros proponemos aumentar el 60% el impuesto turístico, la ecotasa, y con la recaudación que logremos, que sería con este aumento de unos 240 millones anuales, la mitad dedicarla a comprar las plazas turísticas obsoletas, que son aquellas que, para entendernos, ahora mismo no se podrían abrir porque no cumplen los estándares de calidad que requieren las leyes actuales y por lo tanto no nos permiten, ¿no?, ofrecer un producto de calidad como destino turístico, comprarlas como hogar, darlas de baja y además los inmuebles que ahora ocupan estos establecimientos, pues ponerlos a disposición de los ayuntamientos y que los ayuntamientos, a partir de su planeamiento urbanístico, decidan si se destinan a vivienda social, a oficinas o a abrirlos a espacios públicos, porque normalmente estas plazas turísticas obsoletas están en lugares turísticamente muy saturados. Además de esto, la otra mitad de la recaudación del impuesto turístico, los otros 120 millones, los destinaríamos a potenciar estos otros sectores económicos que nos interesan para diversificar nuestra economía y a acompañar a los trabajadores que ahora mismo se están empleando en el turismo para que encuentren trabajo en estos nuevos sectores en lo que denominamos las pasarelas profesionales. Desde otros sectores políticos, opinión pública, posiblemente lo que plantea sobre el tema del decrecimiento turístico no caiga muy bien, ¿no? Se plantea, muchas veces se ha dicho que esas propuestas lo que van es en contra del turismo, en contra de la economía balear. ¿Usted qué responde a estas hipótesis? Yo estoy convencido que precisamente los antituristas son los que defienden un crecimiento indefinido y desbocado de nuestra oferta, ¿no?, como destino turístico. Si queremos tener un destino turístico de calidad, además de sostenible, pero de calidad, no se puede mover en los 16 millones de turistas para un territorio de 1 millón de habitantes. No es ni sostenible, ni la experiencia que obtengan los que nos visitan será de calidad. Por lo tanto, nosotros creemos en que tiene que haber un turismo, pero que además de ser el máximo sostenible posible, tiene que ser de calidad. Y calidad no quiere decir, también
tengo que decir por convencimiento, no quiere decir que solo puedan venir los ricos. Quiere decir que vengan a tener experiencias turísticas de calidad. Y por lo tanto, para ello necesitamos de crecer turísticamente. Y todos los indicadores objetivos y externos nos dan esas líneas. Es decir, que la masificación y la sensación de saturación no es buena para el propio turista, a no ser que sea turismo de excesos, que en cualquier caso habrá otras opciones políticas que las defiendan, pero nosotros creemos que no nos aportan nada positivo como sociedad ni como destino. Pasando a su segundo eje de campaña, el acceso a la vivienda, la dificultad pues que todos sabemos que en este momento existen en Baleares, sobre todo incluso la mano de obra, la gente se está yendo, los trabajadores se están yendo porque es que la gente no tiene dónde vivir. ¿Usted qué propuesta pone sobre la mesa? Bien, a la hora de afrontar el problema de la vivienda, que yo creo, estoy convencido que es la principal problemática social que ahora mismo tenemos en las Islas Baleares, hay muchas, pero esta es, digamos, la más estructural y más sangrante, se debe afrontar desde un punto de vista multisectorial, ¿no? Porque al final es producto de muchos factores que inciden sobre la vivienda. Y, por ejemplo, tiene que haber un proceso de desturistar la vivienda en las Islas Baleares, pero en políticas específicamente de vivienda, yo diría que tenemos tres grandes propuestas sobre la mesa. Una es la de agilizar la construcción de vivienda social protegida. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo las Islas Baleares el porcentaje de vivienda social sobre el total no llega al 1%, mientras que en la Unión Europea la media es del 9,4%, porque durante muchos años los gobiernos que ha habido aquí se han dedicado a vender la vivienda social que se construía, por lo tanto la hemos perdido como sociedad y ahora forma parte del mercado. Esto es una gran propuesta, tenemos que ser mucho más ágiles y construirlo de una forma mucho más efectiva, porque precisamente tenemos los recursos económicos. Durante todos estos años hemos destinado gran parte del impuesto turístico a la construcción de vivienda social. Lo que hace falta es construirla, porque tenemos los recursos y tenemos la voluntad política. Y por otra parte, tenemos que cambiar la óptica y decir que la vivienda no tiene que ser legislada como un bien de mercado, sino que tiene que ser legislado como un derecho de ciudadanía. Y en este sentido, tenemos que limitar los precios del alquiler cuando vivimos en una crisis habitacional como la que vivimos en las Islas Baleares, cuando la media de esfuerzo por parte de las familias supone el 50 o el 60% de los ingresos medios. Tienes que intervenir en el mercado, porque se considera que se rebasa el límite del acceso digno a la vivienda en el 30%. Nosotros, en todos los municipios de Mallorca, en todos, en el 100%, la media es superior al 30% y llega a cuotas de hasta el 60%. Por lo tanto, nosotros creemos que se tiene que regular el precio máximo del alquiler y que, además, el Estado español en ese momento ha hecho una ley de vivienda que no lo regula el crecimiento del precio del alquiler. He dicho, bueno, el año que viene solo podrá crecer el 2%, al otro solo podrá crecer el 3%, y esto en otros sitios de España a lo mejor da una solución. Pero en las Islas Baleares, donde ya no podemos, la mayoría social ya no puede asumir el precio de alquiler en dignidad, no nos da solución. Por lo tanto, tenemos que regularlo desde aquí según las necesidades específicas que tenemos en las Islas Baleares. Y la tercera propuesta es la de limitar la compra de vivienda por parte de no residentes, porque nosotros defendemos que cualquier persona que quiera vivir en las Islas Baleares y quiera desarrollar su proyecto de vida en las Islas Baleares, independientemente de su capacidad económica, independientemente de su origen, tiene que poder hacerlo. Pero quien quiera venir a especular y hacer negocio con nuestra vivienda, pues le tenemos que decir que no es bienvenido y que aquí no es el objeto de la vivienda, que la vivienda es un derecho, no es un bien de especulación. Es decir, por ejemplo, para darle los papeles a alguien, ¿no? Papeles de residencia, tenemos entendido por extranjería que invirtiendo más de $500,000 se le dan sus papeles de residencia
a esa persona que quiere hacer la inversión. O sea, ustedes no están de acuerdo con esas No. políticas. No, nosotros creemos que eso encierra Sí. o parte de dos premisas ideológicas. Por una parte, un fuerte componente xenófobo, es decir, el derecho de ciudadanía es un derecho que tiene que ir ligado a la propia persona per se. Y la otra es un fuerte clasismo. Es decir, nosotros no creemos que se tenga que dar a quien pueda comprar una casa por más de $500,000. Se tiene que dar la ciudadanía a todas aquellas personas que residen aquí en las Islas Baleares. residen en las Islas Baleares. Porque muchas veces los que compran una casa de más de $500,000, es lo que se llama una visa de oro, ¿no? El visado de oro, ni siquiera residen aquí. Por lo tanto, nosotros creemos que la residencia se tiene que dar a todas las personas que viven en las Islas Baleares, porque todos los que vivimos aquí, pagamos nuestros impuestos aquí, trabajamos aquí, desarrollamos nuestro proyecto de vida aquí, tenemos que poder tener todos los derechos compartidos, pero en ningún caso sin la capacidad económica de cada uno. Nosotros, evidentemente, desde el punto de vista de un partido de izquierdas, defendemos la igualdad de todos los ciudadanos. Es decir, no coger las islas o los inmuebles, digamos así, como inversión, ¿no? Como poder de inversión. No, porque eso lo que ha hecho es que se especule mucho sobre nuestra vivienda. Entonces, nosotros creemos que, porque la libertad de movimiento de las personas no solo depende de que existan leyes que permitan la libertad de movimiento de las personas y que garanticen los derechos de las personas, ¿no?, a moverse entre diferentes territorios, sino que también no exista un clasismo, unas tendencias especulativas basadas en un capitalismo desbocado a la hora de acceder a esas cosas que necesitamos las personas para vivir. Es decir, una persona podrá venir a vivir aquí, pero si no puede pagarse una casa, no podrá vivir aquí. Por lo tanto, necesitamos garantizar también esos derechos. Crisis climática, su tercer punto, como dije, de programa de gobierno. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Qué propone? Ya a propósito han salido ya artículos, han salido de lo que está sucediendo en Ibiza, lo que sucede en Mallorca, sobre las altas temperaturas que están sucediendo ahora. ¿Qué propone usted en ese sentido, en esa línea? Pues si queremos afrontar la crisis climática, no es un problema exclusivamente de las Islas Baleares, sí, yo diría que es el gran reto que tenemos como humanidad, mitigarlo y adaptarnos a él. En este sentido, lo que hace falta es una transformación prácticamente global de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestra forma de vida, de nuestra relación con el medio ambiente. Hay algunas medidas que son a corto plazo, que formarían parte de nuestro programa electoral para los siguientes 4 años, digamos, para no ser... Pero bueno, siempre tenemos que tener ese objetivo en todas las políticas que se hagan. Cuando se haga política económica, tenemos que pensar en cómo transformamos también la sociedad para hacerla más resiliente al cambio climático. Y el cambio climático, precisamente en las Islas Baleares, cuando le hablaba de diversificación económica, de la necesaria diversificación económica, puede suponer una oportunidad, porque hay mucha economía que va ligada a la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, la implantación o el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables. Y aquí hay un marco de mercado muy importante a investigar. Se tiene que apostar mucho por las energías renovables, tenemos que ser mucho más efectivos a la hora de implantarlas, y nosotros proponemos que acelerar este proceso. De hecho, ya lo hemos hecho. Estos últimos 4 años hemos creado el Instituto Balear de la Energía, que es una herramienta que, además de permitir la implantación de energías renovables, lo que nos permite es crear la energía desde un punto de vista más social que de intereses de las grandes corporaciones económicas. Y además también tenemos que transformar nuestra relación con el medio. Y en este sentido tenemos que hacer un urbanismo muy diferente, porque no tenemos, la gente tiene que dejar de vivir dispersa en todo el territorio, porque si no es imposible garantizar una movilidad sostenible si tú vives más allá de los que vivan en el campo, porque tengan una relación con el campo, ¿no? Que sean agricultores o que sean ganaderos o cualquier cosa que tenga que ver directamente con el campo. No podemos permitir
un porcentaje de la población viva dispersa, porque su movilidad siempre será en vehículo privado, y en ese sentido necesitamos también transformar el modelo de transporte público para garantizar que sea una alternativa viable para todo el mundo. Ustedes han gobernado ya 2 legislaturas. Cuatro. Sí, ya Dos, cuatro. las 2 últimas seguidas, pero Sí, por supuesto, las 2 últimas seguidas, a eso me refiero. Y aspiran a una tercera. Se ha aprendido, ya que estamos hablando de la crisis climática, se ha aprendido de toda la tragedia que hemos vivido de la pandemia que viene asociada con esto. Si le tengo que ser sincero, yo esperaba que saliéramos mejor y más aprendidos de la pandemia, pero tengo que decir que he rebajado mis expectativas en cuanto a las opciones políticas que nos acompañan en el Parlamento, a buena parte de ellas. Yo creo que debemos aprender mucho de lo que nos ha pasado en pandemia, y que desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de nuestra relación con el medio, de nuestro sistema económico, también de lo importantes que son los servicios públicos que garantizan las dignidades de las personas, ¿no? De la sanidad, de los servicios sociales, de la educación, de elementos como la renta social garantizada o el ingreso mínimo vital, que garantizan la dignidad de cualquier persona por el simple hecho de ser persona. Yo creo que tenemos que aprender de todo eso y potenciar muchísimo más la voluntad de ser una sociedad mejor. Señor Luis Apesteguía, no voy a dejar de preguntarle, de pronto es un tema que usted no le va a decir que no lo domine, pero finalmente usted es un partido, desde luego, nacionalista de aquí, de las islas, que les gusta que el inmigrante, que la persona que venga de afuera acoja la cultura, aprenda. ¿Usted cómo ve la integración de ese, en una Mallorca, o en unas Islas Baleares, perdón, porque estamos hablando de comunidad autónoma, en unas Islas Baleares multicultural, sobre este tema? Porque se habla mucho de integración, y la palabra integración como que está muy trillada esta palabra, ¿no? ¿no? Decir que yo no creo en la integración en otros modelos. Sí, por eso le digo que está muy trillada. ¿Usted qué opina, digamos, de la multiculturalidad? Mire, yo soy alcalde y soy nacido en un pueblo que es de ya que ahora mismo el 40% de sus habitantes no es nacido en el Estado español. Es decir, que proviene de muchos sitios del mundo, y cada uno aporta su lengua, su cultura, su forma de vivir, incluso sus diferentes religiones. Y yo creo que eso es una riqueza que enriquece las sociedades, que las sociedades más diversas son más ricas y más fuertes. Y también creo que en ese proceso todos los que vivimos en Mallorca tenemos un patrimonio común, que es lo que singulariza, ¿no?, el pueblo mallorquín, como pueden ser sus tradiciones, su lengua, su historia, que no hay una Mallorca catalanohablante que dialogue con otra Mallorca que no es catalanohablante. El catalán es patrimonio de todos los mallorquines, y que por lo tanto yo creo que así lo tenemos que potenciar y así lo tenemos que sentir, y que nadie tiene que renunciar a su identidad para ser y sentirse mallorquín. Yo creo en una Mallorca que evidentemente esté orgullosa de eso que la singulariza en el mundo, que también esté orgullosa de lo que aporta cada uno desde sus propias identidades, porque yo creo que ya no podemos hablar de una sola identidad de una persona. Las personas cada vez acumulamos más identidades. Y también creo que tenemos que construir una identidad de derechos. Y creo que eso es muy importante. Es decir, yo estoy, por ejemplo, muy orgulloso de ser ciudadano de un país que fue el primer país que aprobó una renta social garantizada, a menos en el marco del Estado español, ¿no? Que las Islas Baleares fueron el primer sitio donde se dijo: no, cualquier persona, por el hecho de ser persona, tiene que tener unos ingresos mínimos garantizados. Y eso para mí es una cuestión que marca identidad. Ese es el país al cual yo quiero pertenecer. Y creo que en ese sentido yo hablo de los nacionalismos imperiales, ¿no?
que lo suelo identificar con los de la banderita en la pulsera. A mí eso no me interesa en lo más absoluto. Las guerras de banderas no me interesan en lo más absoluto. Yo creo que en la construcción de un país, que es el proyecto de MES, construir un país con el máximo autogobierno posible para las Islas Baleares, que sobre todo sea un país pensado en las personas y en los derechos de las personas. En el caso de que les alcance, ¿van a reeditar el pacto? Nosotros creemos que es posible y tenemos la voluntad de que siga habiendo una mayoría progresista en este país y alejar de las instituciones de las Islas Baleares los tentáculos de la derecha y la extrema derecha. Señor... Pero sí, también decimos que tenemos la voluntad de hacer los pactos de otra forma diferente y de relacionarnos con nuestros socios de una forma más de tú a tú que hasta ahora. Pues muchas gracias por estar en Baleares Sin Fronteras, señor Lluís Apesteguía, de origen navarro. Bueno, y como siempre digo, el 28 de mayo los electores, las electoras son los que van a decidir si se va a reeditar el pacto o entra un nuevo gobierno. Es responsabilidad de todos y por lo tanto yo creo que tenemos que animar a todo el mundo a ir a votar, eso para empezar, y que la gente vote pensando en sus derechos, en sus intereses y también en los intereses y en los derechos colectivos que tenemos, que nos merecemos y que necesitamos. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.